y que no puede haber variabilidad en la cesantía. No se diga más por Top Latina. Doctor Eric Alcántara. Antes uno no se preocupaba por ese tipo de cosas y las cosas como que... Hay mucha ansiedad ahora, mucha ansiedad. Sí, pero muy interesante el tema de la apnea del sueño y todos estos trastornos del sueño. Revísense, ¿verdad? Porque a lo mejor uno está presentando algunos síntomas que uno no tiene ni idea que deben ser tratados y resulta que sí. Así que ya saben, busquen información sobre ese tema. Miren, y para seguir las conversaciones interesantes, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Y tenemos que pasar con el bumper de Transición dramática, Iván. Una transición dramática. Vamos a hablar de otro tema, pero muy importante para el país. Y para ello vamos a darle la bienvenida a don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Don Pepe, buenos días y bienvenido. Bueno, encantado de estar en No se diga más. Nombre muy singular, ¿verdad? No se diga más. Es de ese programa. Así es. Don Pepe, hablábamos con el doctor Eric Alcántara, que justo cuando usted entrara le íbamos a comentar eso, porque nos decía que es muy importante el tema del sueño para los conductores, los transportistas, sí. Porque se ha determinado que una gran parte, él hablaba de un aproximado de un 20% de los accidentes de tránsito en el país podrían estar relacionados precisamente con los problemas de sueño de los conductores de los grandes transportes. Y decía que hay países en los que se establece por norma, por lo menos una vez al año, hacer análisis, diagnóstico de cómo están los conductores en ese tema. ¿Qué tan lejos estamos en el país para llevar adelante ese tipo de normativas, por decirlo de alguna manera? Usted sabe que en el caso nuestro de la Confederación, nosotros tenemos afiliados a los transportistas de petróleo. No es petróleo, es en definitiva. Sí, del gas. Exactamente, del gas. Pero también de la más grande compañía cervecera del país. No voy a decir, porque yo no sé si tiene anuncio aquí o no. De la más grande compañía refresquera del país, de bebida gaseosa. Entonces ahí tenemos un fenómeno de lo cual se quejan, ¿verdad? Algunos de los transportistas de estas empresas, especialmente la primera que mencioné, los transportistas de gas licuado de petróleo, de combustible, etcétera, etcétera. Y es que usted sabe que, tal y como ustedes refieren, hay países que se ponen normas en las que se establece cuántas horas, cuánto viaje esa persona puede dar de acuerdo a la distancia. Correcto. Pero también se establecen lugares de descanso obligatorios. Entonces, en el caso de estos primeros transportistas que yo le hablé, como son compañías dispersas, es decir, no son una unidad, sino que hay diversos empleadores, ellos tienen. Hay algunos que violan la norma y uno de estos conductores muchas veces, usted sabe que viene de un viaje y está seguida, preparado para el otro. Claro. En nuestro país la distancia no son tipo Brasil o tipo México, ¿verdad? Claro. Pero como quiera son distancias, ¿verdad? Y como se trata... Y las complicaciones de las vías también. De la complicación de las vías, las limitaciones que tienen muchos estados de sorpresa que puede sufrir cualquier conductor en el país. Entonces, fíjense que con todo y eso, ustedes se fijan que con todo y eso, lo más comunes no son los accidentes de estos conductores, señores. No son los más comunes, Un motorista es más peligroso. Sí, claro. Es más peligroso, ¿verdad? O sea, usted analiza eso. Y un pequeño motor, de acuerdo a como se ha magnificado aquí, por ejemplo, el tema del motoconcho, se constituye un peligro mayor que uno de estos grandes camiones. Que son más impredecibles. Lo que pasa, que cuando ocurre con uno de estos grandes transportes, ¿verdad? El impacto es mucho mayor porque el daño, ¿te entiendes? Es mucho mayor, más abarcador. Pero ¿qué quiero decir? Que habría en el país que tomar en cuenta, en el caso de esos grandes transportes, la necesidad de aplicar las normas que están establecidas, el descanso, el tema de no forzar viajes que sean continuos, pues como esta gente
usted sabe que el salario lo basan básicamente en la cantidad de viajes que realizan. Entonces la gente se preocupa por hacerlo, Claro. no cuida el sueño, como estaban diciendo ustedes aquí cuando hablaban con el doctor, y entonces viene una Y también se quieren forzar desgracia. utilizando estupefacientes mucho. Hay que regular un poco eso. Exactamente. Pero bueno, vamos a, Ujú. a hablar Estimulante, ya. Al vamos meollo. a Don decir Pepe, así. dicen los medios que la reforma del Código Laboral está bastante avanzada, que faltarían pequeñas pinceladas y detalles, hemos leído eso en varias ocasiones, pero que esa reforma está bastante avanzada. ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Cuál es la situación? Si hay algún tranque, ¿cuál es? Ustedes saben, ¿verdad?, que esto tiene un histórico. Yo recuerdo que vine aquí un tiempo, ¿verdad?, en que comenzaba esa reforma. Y demás, ustedes saben que el gobierno pasado, los 8 años, ¿verdad?, prácticamente no lo llevamos hablando del Código Laboral y de esta reforma. En el nuevo gobierno, los 4 años que va a cumplir, también Vamos por el mismo lo camino. hemos pasado hablando del tema de la reforma. Y esa pregunta es importante por lo siguiente, porque permite esclarecer esto. Ustedes saben que nuestras leyes son ampulosas, muy grandes siempre. El código nuestro tiene 738 artículos. Pero cuando usted analiza, ¿verdad?, la composición del código, pasa lo que se da con muchas leyes en la República Dominicana. Hay una superabundancia muchas veces de articulado, ¿verdad?, y demás. Pero la esencia muchas veces se concentra en un 10%, por ejemplo, de esos 738 artículos. Entonces, por eso, muchas veces hay personas, interlocutores, que hablan como lo está preguntando. Dicen, ya hemos visto un 78% de los artículos, pero cuando usted va, se encuentran con que son artículos como este, por ejemplo. Secretaría de Estado de Trabajo antes, ahora Ministerio de Trabajo. Secretario o secretaria de Trabajo antes, ahora ministra de Trabajo. Eso no avanza. Entonces usted va repasando páginas y dice, diablo, ¿cuánto? ¿Qué avance tan grande, verdad? Casi cumple. Pero cuando llega entonces, cuando llega a la esencia y se encuentra con la cesantía laboral, se encuentra con el tema referido a los horarios, se encuentra con el trabajo virtual, a distancia, trabajo de plataforma, que son novedades, ¿verdad? Sí. Porque en el 92 eso no existía, pero usted tiene que regularlo hoy, ¿verdad? Entonces usted se encuentra que ahí es posible que la mayoría de ese tiempo que hemos invertido se trate de divergencias que se refieren a esos artículos, a esos 10 artículos, ¿verdad? Pero, uno de ellos muchas veces absorbe inclusive a los propios 10. ¿Cuál es ese? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuál es? Cesantía laboral. Sí. Porque ese es, en definitiva, el principal tranque, ¿verdad? El principal tranque, la esencia de la reforma, porque los empresarios, no hay duda, el empresariado ha tenido una meta en el tema código, y su meta esencial es lo que ellos plantean: revisar la cesantía para ponerle lo que ellos llaman un techo, ¿verdad? Claro. Tanto en el tiempo como en los promedios salariales. Entonces, precisamente ahí está el gran tranque. Y por eso, aunque se diga esto, ¿verdad?, yo debo decirle que lamentablemente, en esos temas que yo le estoy hablando a ustedes, la situación todavía no es tan cercana como el optimismo que se destila muchas veces desde diversos ángulos. Existen todavía dificultades en ese aspecto. Pepe, le hablaba de los cambios que ha tenido la conformación del empleado dominicano, y quizás ahí los empresarios han visto una posibilidad de también variar el tema de la cesantía tal cual está plantado en el Código del 1992. ¿Qué avances hay y qué posibilidades hay de dar oportunidad a que eso pueda tener cierta variación? Es interesante por un tema que hay que decir, mire, saben que la cesantía es propia, eso hay que decirlo, de los países que se caracterizan básicamente y contradictoriamente
por el nivel de desarrollo de los sistemas de seguridad social. Se analiza los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hace cesantía? No, eso no existe. Eso no existe ahí. Ahora, ahí existe un sistema que no es de seguridad social solamente, ¿no? Sino de protección social. Protección social, ¿verdad? Que es distinto. Es un sistema donde usted dice, mire, la seguridad social es de la cuna hasta la tumba, ¿verdad? Aunque la tumba ya tú no sabes, pero establecen eso. Entonces, usted analiza Estados Unidos. ¿Qué otro tipo de capitalismo? Usted sabe, porque el sistema capitalista a veces uno lo ve como uniforme, pero tampoco es así. Estados Unidos es otro sistema. Estados Unidos existe el despido libre. Usted ve en la película y dice, ¿qué ha despedido? Sí. Listo, fue. Pero la compensación de trabajadores es acudir a lo que denominan seguro de desempleo. Existe, ¿verdad? Seguro de desempleo, protector del trabajador, que el mismo sistema contribuye a la recolocación del individuo. Y las recolocaciones no son como las conocemos aquí. Aquí muchas veces usted ve un muchacho o muchacha con su currículum bajo el brazo, de aquí para allá, de allá para acá, de ahí para acá, sin encontrar una manera de insertarse en el mercado laboral. ¿Qué hace? Muchas veces deserta hacia otra cosa. Entonces, como hay en estos países, y en países como este, esa precariedad, entonces la figura de la cesantía aparece, pero no aparece ahora. Lo que pasa es que se ha ido reformando. Eso apareció en 1944. Wow. Y ustedes saben quién gobernaba en ese tiempo, ¿verdad? Después se codificó a través del código de 1951, que era el código Trujillo, como le llamamos. Y se continuó codificando en el código actual del 92. Lo que pasa es que aumentó y se logró en ese código que fue un acuerdo tripartito, para que entendamos. Este código no fue una imposición, fue fruto de un acuerdo tripartito con el mismo empresariado que está ahí. Pasa que hoy son los hijos, ayer eran los padres. Ayer estaba Jorge Arsenio Brugal, estaba José Manuel Paliza, José Vitiene. Usted lo ha visto pasar a todos, don Pepe. Sí, mire, asombrosamente yo tengo 73 cumplí ahora, en mayo. Entonces, he estado como en un medio donde he logrado estar con los antecesores, los continuadores y con otros después. ¿Entiendes? O sea, con tres reglas, con tres generaciones, vamos a ver los empresarios. Entonces, ahí se estableció y se aumentó el tema de la cesantía. ¿Qué pasó con eso? Que se dejó entonces una manera de la que los empresarios se quejan. Miren, el legislador hizo esto. El empresario quería y quiere tener en su mano un poder que es el poder de desahuciar. Desahuciar quiere decir ponerle fin al contrato cuando le estime conveniente sin alegar causa. Es decir, Alex es el patrón de aquí. Entonces, él amaneció con el apellido virado hoy y dijo, mire, yo no quiero más a ese empleado ahí, ese conseje ahí. Yo no tengo que explicar por qué lo estoy haciendo. Alex no tiene que explicar por qué lo está haciendo. Es sencillamente no lo quiere ahí y le dice, mire, pase por recursos humanos a buscar sus prestaciones. Le correspondiente 20,000. Usted lo pagó, los 20,000. Pero puede ser que ese empleado diga, no, porque yo tengo un plan, yo no quiero irme. ¿Y qué yo he hecho? Etcétera, etcétera. No, mire, es que ya hemos decidido rescindir su contrato, ya listo, no hay que explicar, se fue. Como en la embajada con la visa, no hay explicación. Ya. Sí, como un cónsul americano de eso, exacto. Que yo tengo todos los requisitos, que yo cuánto, pero no me da la visa y viene una persona que tiene menos, arraigo, y se la da tú. ¿Y por qué se la dio a este y a mí no? ¿Entiendes? Pero yo no puedo preguntarlo, ni reclamarlo, ¿verdad? Ni demandar por eso. Entonces, ¿qué hace el legislador? Dice, bueno, como usted tiene ese derecho, que es un derecho omnímodo, o sea, un derecho de rey, ¿verdad? Así como altamente. Yo entonces le voy a poner a usted este parafito aquí. Y es que cuando usted tome esa acción, entonces está obligado, ¿verdad? Sí. A pagar la denominada cesantía laboral. Entonces, ahí viene de 1 a 5 años, 21 días por año.
de 5 años en adelante, 23 días por año. ¿Qué es lo que dicen los empresarios? Los empresarios dicen, señores, es que ustedes no han mantenido esto a nosotros sin techo. Entonces ellos dicen, eso hay que ponerle un techo, dicen ellos, ¿verdad? Y cuando se les pregunta, ¿cuál es el techo que ustedes proponen? Ellos le dicen a uno, 3 años, ¿verdad? Por ejemplo, ellos comenzaron por 3 años. Ya después de muchas discusiones, de 10 años discutiendo, llegaron a 5, ¿tú entiendes? A 5 años. Entonces ellos dicen, el techo debe ser 5 años. El reto, no. El reto, entonces, dependerá del sistema de seguridad social. No ya de la empresa, sino del sistema de seguridad social. Y entonces ustedes deben considerar eso para que lleguemos a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con el trabajador? Mire, ustedes estaban hablando de la rotación laboral. Sí. ¿Ustedes recuerdan ahorita? Ahorita, precisamente con motivo de estas discusiones, nosotros hicimos un estudio y analizamos las empresas que tienen características de ser estables porque brindan condiciones que están por encima de los estándares. Sí. Claro, hay que entender esto, ¿verdad? También el tipo de empresa. Y hay un ranking que sale todos los años también. Exactamente, el tipo de empresa. La persona hay que ser de trabajar. Y tomamos alrededor de 12 empresas, más o menos, la tomamos. Y nos dimos cuenta de lo siguiente, mire, la mayoría de los empleados que son de esa empresa sobrepasan el marco de los 20, 27 y 30 años, ¿entiendes? Ahora, en empresas de otra característica, entonces existe eso que estaba diciendo, ¿verdad? Exactamente, una rotación rápida, la gente va saliendo del futuro, se cambia de aquí, se va allí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando calculamos, ¿verdad? Recalculamos, entonces, y decimos, ¿cuál es la cesantía de Pedro Pérez en esos 25 años? Esa persona rondan, la mayoría, 1.300.000, 1.500.000. Exactamente, ¿entiendes? 1 millón. Ahora, ¿qué dicen los empresarios? Ellos dicen, sí, pero esas son la gente de ustedes. Pero hay otros, dicen ellos, empleados de un nivel X, sí, un gran gerente que yo contrato, y ese señor, cuando yo lo contrato, yo no le voy a pagar lo que le pago, por ejemplo, a Juan Pérez, claro, ¿verdad? Que cuando usted analizó estos trabajadores que yo le dije, ¿verdad? Solo uno ganaba 95,000 pesos. Ninguno llegaba a 100, ¿verdad? Son grandes técnicos, sí, pero ninguno llegaba a 100, 95,000, ¿entiendes? 50, 60. Ahora, yo tengo un gerente que a ese yo le pago tanto, ¿verdad? Porque ese señor, 80, que es el gran gerente, ¿sabes lo que pasa con ese? Ese tiene capacidad de discutir con el empresario, ¿verdad? Sí. Mire, un gran gerente de una empresa por ahí, lo fueron a contratar, un gerente extranjero. Y él dijo, mire, yo no voy a vivir ni en República Dominicana, ni en Colombia, por ejemplo. Dijo él, yo voy a vivir tal lugar. Yo voy a ir una vez al mes. Y lo otro, virtual, ¿verdad? El paquete que ese hombre discutió, yo no tengo acceso, ¿verdad? Al paquete que él discutió, al convenio que él discutió con esa empresa, yo no tengo acceso. Pero usted puede estar seguro que cuando usted lo compara con la cantidad de trabajadores que abarca su solo paquete, ¿verdad? Es alto. Entonces, cuando esas personas se van, los empresarios dicen, mira, cuando esas personas se van... acciones de la compañía. Tienen que darle acciones de la exacto, compañía. Exacto. Lo que se lleva es tan alto, claro, que hay que darle acciones a la compañía. Entonces, ellos dicen, vamos, entonces, dicen ellos, a hacer el tema con esa gente. Dicen sí, ellos. O sea, con esa gente, dicen ellos. Bueno, ok, si con la gente de ustedes, no, entonces vamos a hacerlo con esa gente. Y ahí se crea un dilema. Se crea un gran dilema para uno, ¿entiendes? Pero los derechos no pueden aplicarse. Hay que entenderlo, ¿verdad? Que sí, ¿no? Es el dilema, ¿verdad? Pero además, lo otro, que a veces esas personas que tienen esos grandes salarios, que tú a veces crees que son los dueños, no lo son, ¿entiendes? Pero a quien tú ves es a ellos. También por algo han llegado a ese nivel. Entonces, uno dice, ¿verdad? Pero Pepe Abreu, tú tienes 73 ya más o menos, ¿verdad? O sea, que tú vas como de pasada, tú ves, porque ya cuando tú llegas a 73, es para los 80 que tú vas, no
no a baja 50, ¿no? Es para los 80, ¿verdad? Y el promedio de vida son 74, ¿verdad? En el país. Entonces tú piensas, ¿verdad? Y calculas y dices, pero tengo yo derecho a hacer una reforma de ese tipo, ¿verdad? O sea, tengo yo derecho a hacer una reforma que afecte esos intereses. O sea, a veces uno dice, bueno, esto es mejor dejárselo como otra generación que venga, más moderna. Como decía él, ¿verdad? Como lo de la cédula. Los 402. 402. Que esa generación Fue la 402. venga, y entonces ella haga ese tipo de reforma, tú ves. Mientras tanto Se nosotros. embrujen ellos. Exactamente, que lo hagan ellos, porque después de todo, ¿verdad? Su mundo será distinto, ¿verdad? Entonces, nosotros seguir y a la reforma, a cerrar esta reforma, pero con temas que sean posibles de resolver, factibles. Por ejemplo, nosotros estamos de acuerdo en resolver el tema procedimental del país. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se le hagan embargo temerario a las empresas, que se le hagan demandas inapropiadas, que se hagan demandas por trabajadores falsos, como pasa, que se vaya a un hotel a incautar delante de los turistas los muebles de un hotel, ¿entiendes? Eso, porque eso ya es posible, ¿verdad? En base a abogados que, tomando en cuenta debilidades procesales del propio código, hacen eso, ¿entiendes? Entonces nosotros decimos que eso no favorece al trabajador en definitiva, porque al final quien termina beneficiándose con eso es la oficina de abogados que promueve eso, ¿verdad? No el trabajador. Entonces ahí no mafia, eso son mafias, don Pepe. Mafia. Entonces ahí nosotros estamos dispuestos a ceder. Estamos dispuestos a ver el tema de los horarios, porque el mismo sistema de los medios de comunicación son empresas de servicio continuo, ¿verdad? Tienen una manera de resolver la cosa. Eso que lleva ahorita de transporte de combustible y todas esas cosas así, tienen vida horaria muchas veces que no pueden ser ortodoxas, ¿tú entiendes? Claro. No es el trabajador como decía, ¿verdad? Del 8 a 5. 8 a 5. Exacto. Puede que sea del 8 a más, ¿entiendes? Y que tú tengas que buscarle la vuelta a tipos de empresas que tengan esa característica. Y ahí estamos dispuestos a discutir el tema horario. Estamos dispuestos a promover los tribunales de conciliación. Estamos dispuestos a ver el tema del trabajo virtual. Eso hay que regular. Estamos dispuestos a ver también el trabajo de plataforma, porque por andan unos muchachos sueltos por ahí, llevando comida rápida para aquí, para allá, para allá, para allá. Esa gente, señores, no tiene regulación ni contenido dentro del código. Nada. Por eso no le importa nada, ¿entiendes? Porque no tienen nada que perder. Don Pepe, ¿a qué no están dispuestos a discutir desde el sector laboral en todo este tema del código laboral? Nosotros mantenemos la posición frente a la cesantía de que consideramos que aunque algún día habrá que hacer alguna revisión cuando avance el sistema de seguridad social, avance y sea estable, y si un sistema de protección social, habrá que revisar la figura de la cesantía. Pero mientras tanto, nosotros consideramos que hay que mantenerla y que no puede haber variabilidad en la cesantía. Nosotros consideramos, además, que hay que regular el tema horario en determinado nivel. Por ejemplo, yo le digo a usted, el Código Laboral no establece específicamente cuáles son los días de descanso, no lo establece claramente. Pero se presume que cuando no se establece es el domingo, ¿me entiendes? El domingo porque es un día que internacionalmente... Por costumbre. Exactamente, por fuerza de la costumbre, por la fuerza de la costumbre, se ve como un día de descanso. Ok. Los empresarios nos han dicho a nosotros que como hay empresas que son de servicio continuo y que no pueden tener estándares horarios rígidos, ellos quieren instaurar en el código, porque aunque se practica, no está consignado en el código, el denominado sistema de 4x4, que ustedes conocen, ¿verdad? Muy bien. Entonces son las 12 horas continuas de trabajo, por ejemplo, 3 días, ¿verdad? Y posteriores días de descanso de la misma cantidad de horas. A mucha gente le gusta el sistema porque le permite cierta rejuego, a otros no, porque dicen que eso le rompa su estándar familiar, le contribuye a romperle el tema de los estudios, porque esos horarios no son estables, pueden cambiar. Es decir, usted puede tocarle este domingo, pero le puede tocar después que su descanso es el lunes, ¿entiendes? Y al otro, tal cosa. Y hay una rotación que la gente dice que es incómoda. Muchos inclusive se quejan de algo que yo no sé si
si ustedes lo aceptarán, pero mucha gente dice que vive en barrios donde dormir de día es un problema, ¿te entiendes? Sí. Porque llega alguien con una bocina que dice, arrepiéntete. Impío, levántate. ¿Verdad? Otro llega vendiendo colchones, llega vendiendo yuca, plátano, batata. Y el que pasa recogiendo cosas viejas. El otro viejas. compró cosas viejas. Le dice, señores, no, Y los no guandules. puedo dormir. Okay. Entonces, es una queja que se da. Entonces, por eso los trabajadores dicen, miren, nosotros queremos tener claridad en el tema horario, porque además los empresarios entienden eso como sustitutivo de lo que dice el código. Sabe que la ley establece 35% más el pago de las horas extra, ¿verdad? Y cuando es feriado y no laborable, establece pago doble. Entonces los empresarios detrás de ese planteamiento buscan también disminuir esos pagos y convertir días feriados y no laborables o días de descanso en días de pago normal. Entonces hay otra contradicción que también nos impide. En el trabajo de plataforma, nosotros estamos de acuerdo porque es un tema que se te impone, estés tú de acuerdo o no. Sí. Se te impone. Está ahí. A partir de la pandemia, eso está ahí, ¿verdad? Ahora bien, ustedes saben que un trabajo virtual tiene su delicadeza. Sí. ¿Por qué? Porque está el tema riesgo laboral. ¿Quién establece riesgo ante una persona que está trabajando, por ejemplo, en su casa? ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Verdad? El gasto en que se incurre, por ejemplo, para producir ese trabajo virtual. O sea, hay energía, ¿verdad? Hay maquinaria, utensilios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que estamos discutiendo es qué parte, ¿verdad? Pone el empleador, y para que no se cometan abusos también de parte del trabajador, porque no somos santos, ¿verdad? Tampoco, hay que reconocerlo. Hay que establecer además ciertas normas que impidan que se pueda hacer abuso entonces de la libertad, ¿verdad? Que da el trabajo de plataforma. Además de la fiscalización. ¿Cómo se fiscaliza ese trabajo? ¿Puede el empresario ir a la casa donde está operando ese trabajador a fiscalizar lo que está haciendo, lo que no está haciendo? ¿Puede hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Entiendes? ¿Cómo un inspector interviene en un tema así? ¿Cómo regulamos el tema de la trabajadora doméstica? ¿Qué hacemos? Porque hubo un alboroto grandísimo. Sí. Con la resolución. Un alboroto grandísimo. Porque Qué pena que un grupo de abogados para coger sonido Limitar a que tuvieran esos derechos. impidieron claro. que se lograra una conquista que además está ahí. Pero Ya sobre está ahí. una base falsa, diciendo, ¿sabe qué? Como que nosotros Qué pena. habíamos incluido de que la cesantía laboral es mentira. Eso era mentira. No somos locos, ninguno. Hermano, un hogar no puede pagar cesantía. Porque Bueno, una empresa, no, una empresa productiva. No una unidad productiva. Pero su seguro. Lo único que se iba a agregar limitado, tú ves, porque iba a tener que hacer un aporte. Un aporte del Estado, un aporte del empresa. Es que tuviera cubierta por riesgos laborales. Claro. Para si se quema, tiene un problema, se cae. Claro. Que tuviera cubierta por un Que le seguro de convenía salud. al patrón, ¿no? Claro. Le convenía al patrón, ¿no? Pero oye, que estuviera protegida por un seguro de salud mixto también, con aporte estatal. Y una pensión solidaria, ¿entiendes? Que no es la pensión característica de la AFP, solidaria, que es una pensión de Estado. Entonces, vienen esta gente y hacen un alarme. La variación era grandísimo. 500 pesos en el mayor, en el Claro. peor de los 500 pesos. Entonces, te vienen y te hacen un alarme grandísimo, metiéndole miedo a las amas de casa, diciéndole que eso incluía de que un pago de preaviso y cesantía. Nadie dijo eso, ni está consignado, ni planteado. Entonces, nosotros queremos que Para que eso... para algunas cosas vivimos en el se 2030 resuelva. y para otras queremos vivir en el 1950. Ah, Hay otro ¿entiendes? tema, Pepe. don Pepe. Sí. En esas reuniones del sector tripartito, ¿verdad? Donde participa usted representando a los trabajadores, participa el Ministerio de Trabajo y los empresarios. Cuéntenos un poco cómo es esa dinámica. ¿Quién habla más duro que el otro? Si se pelean entre ustedes y son prácticamente enemigos los empresarios y los trabajadores. Cuéntenos un poco cómo se ha ido dando esa dinámica, porque a mí en lo personal me ha sorprendido que en estos últimos años el tema tripartito como que ha sido como muy light, como que son Que como no hay que grandes todos, diferencias. como que son todos amiguitos, Sí. el ministro del Trabajo, Pepe Abreu Así que no son como los médicos. y Brache. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se mueve esa dinámica?
Bueno, usted sabe que eso muchas veces depende mucho de quién esté al frente, por ejemplo, de las organizaciones empresariales principalmente. El señor que usted mencionó, Brache, sí, él inauguró un estilo ahí de mucho entendimiento y de respeto, ¿verdad? Eso ayuda, ¿verdad? Tiene una actitud respetuosa. Hay gente que priva en yo no sé qué, ¿entiendes? Muchas veces. Y se pasa, ¿me entiendes? Entonces, te tiene que devolverlo, ¿verdad? A la realidad. A la realidad. Hay gente que ha salido, muchos están muertos, porque ustedes dicen, Pepe, usted ha estado con Sí, todo. Sí, es verdad. Uno ve mucha gente pasar. Entonces, a mí no me gusta hablar de los muertos, porque como no pueden defenderse, ¿entiendes? Claro. Después van y en los sueños, ¿verdad? Sí, Entonces, le salen a uno, ¿verdad? Entonces, porque como no pueden defenderse, no tienen vida. Pero entonces hay gente que priva en eso, pero en esencia, en la República Dominicana, señores, hay que apreciar. Muchas veces hay gente que critica durísimo al sector tripartito por eso, Dicen Que quieren más conflicto. como que debe haber un mayor nivel de conflictividad. Sí. Eso es lo que te dicen, ¿no entiendes? ¿Qué pasó con Pepe? Así te dicen. Es más, aquí te dicen que el movimiento sindical dominicano es uno. Por eso la pregunta de Ale yo se la agradezco muchísimo. Dicen, es uno de los que menos casos lleva a la Organización Internacional de Trabajo, OIT. ¿Y ustedes saben por qué eso? ¿Por qué eso? Porque nosotros buscamos la forma de buscar las soluciones en esos mecanismos tripartitos que hemos creado. ¿Por qué? Porque hay que decirlo también. Este país tú no estás pisando sobre una alfombra de laureles. Claro. Pero en materia de esa relación obrero-patronal, hay que entender que tú tienes un código laboral, tú tienes un código, ¿verdad? Pero tú tienes unos tribunales de trabajo creados especialmente para buscar salida a los temas de carácter laboral. El tema de la relación está también constitucionalizado. Entonces tú tienes muchas instancias y vías de resolución de conflictos. Por eso ustedes ven que la violencia que caracteriza a República Dominicana no es en los últimos años la violencia caracterizada por contradicciones de carácter laboral. No es esa la principal. Es la delincuencia común, es otra cosa, pero la principal no es la violencia laboral. Tú no ves aquí las grandes huelgas que muchos de ustedes no compartieron, no vivieron de los 90, ¿verdad? Mucho menos de los 70. Claro, de los huelga 60. general. Yo recuerdo pequeño, cuando se llamaba huelga general, había que trancar porque había que trancar, ¿verdad? San Francisco de Macorís se prendía. Se prendía, por ejemplo, comenzaba por San Francisco y se tendía después a todos Licey, entonces caliente. Exactamente, Navarrete. Entonces, ¿qué usted dice, verdad? Eso es una cualidad buena o mala. Entonces, yo me encuentro con personas porque mi procedencia es de izquierda, usted sabe, yo vengo del Movimiento Popular Dominicano, de Unión, de militar. No, nadie es perfecto. En grupo de izquierda. Entonces, muchos de mis amigos. Hubo un delito que apoyó a Guillermo Moreno. Que mantienen esa tesis, me dicen a mí, hoy me dicen, Pepe, ustedes están conduciendo esos procesos mal. Aquí en este país lo que hay que hacer es, dicen ellos, si hemos subido 3 escalones, ¿verdad? Hay que volver a ras de tierra, destruir lo que existe, ¿verdad? Lo que existe, porque en esta sociedad nadie ni nada sirve. Entonces, reconstruir. Hay que luego. Entonces, a mí me dicen, ¿verdad? Me dicen también, la Policía Nacional es una institución de 85 años. Sí. Más o menos, 85 años tiene, ¿verdad? Por ahí. Entonces se habla de reforma policial. Entonces mucha gente te dice, no es reformar, es desmontar esa institución y construirla nueva. Entonces a veces tú te preguntas, ¿eso es verdad? ¿Es una verdad absoluta? ¿Es una verdad absoluta? ¿Es posible? O tú tienes que más o menos, tomar los avances que se han hecho, montarte sobre ellos
y continuar, ¿verdad que sí? Y continuar. Entonces yo soy partidario de eso. Hay que reconocer. Ajá, a la anécdota, pero tú Sí. sabes cómo lo voy a llevar. ¿Cómo? Máximo, hablando de anécdota. Usted con todos esos años que tiene ahí, don Pepe, Ujú. a sus 73 años, usted ha tenido al frente a 50, Leonel 20. Fernández, a Danilo Medina, a Luis Abinader. Una anécdota con alguno de los tres, o con Sí. quién le ha ido mejor, Sí. a quién soporta menos, yo no sé. Espérate, Cuéntenos usted ahí. Sí, Porque mire, esos tres están vivos. sí, no, Sí, ahí sí, ahí se aplica. no, pero están vivos y uno en el poder. Sí, Los otros que salieron. Ya. Pero mira, en resumen, yo me he ganado siempre respeto, ¿verdad? De la gente. De Balaguer yo no quería saber, ¿tú entiendes? Por un tema de formación, ¿verdad? Eso, de formación, Sí. de juventud, ¿tú sabes? Y la forma. Pero, Viene ahí al doctor. el tema, por ejemplo, de Hipólito Mejía, era un Ay, no, gobernante muy característico, ¿verdad? Sí. Que tú ibas con un problema, por ejemplo, yo fui a llevarle 3 cancelaciones que se habían producido. Le dije, mire, presidente, Soldevil en salud pública, mire, canceló a este y estos 3. Sin Entonces, justificación. él, sin justificación. Entonces, él me hace un tema, una cosa, y yo voy, ¿verdad? Llevo eso, que yo cuánto, y estoy yendo ya contando con que estas 3 gente van a ser repuestas, ¿verdad? Entonces, Vila no las repone, ¿entiendes? Se dio el lujo de no reponerla. Sí. Entonces, yo vuelvo y veo a Hipólito, ¿verdad? Le digo, presidente, pero mire, Sol de Vila no repuso la gente. Y me dice, Pepe, ese es un dinosaurio. Yo no puedo hacer nada con ese dinosaurio. De manera que de eso así, ¿entiendes? Si te coloco esa gente en otro sitio, ¿entiendes? Pero ahora tú lo dejas así. Entonces, es una característica. Una característica ¿va? De este personaje. Leonel es una persona, usted sabe, Leonel le dice usted, yo creo que hasta un niño, ¿verdad? Sí. Usted a todo el mundo, ¿verdad? Él es así. Sí. Entonces yo siempre le decía a la gente, le decía que el presidente tenía una característica, era lejano cuando estaba en En el poder. el poder, cercano cuando estaba en oposición, ¿verdad que sí? O sea, Te repite la mucho. historia. Ahí está. O sea, él es como, o sea, tiene como esa doble actitud, aunque tiene eso, ¿verdad? Es respetuoso. Danilo tiene un sentido más, diríamos así, práctico de la cosa. Yo creo que muchas cosas que le pasaron se debe a eso, que él tomaba algunas determinaciones. Por ejemplo, con el código, con este mismo problema. Recuerda que comenzó en su Sí, presidencia, ¿verdad? Él, por ejemplo, en el código, él no llamó y no habló de ese tema. Mire, hace una comisión tripartito de tal tipo, porque ese código, para que aquello. Eso, todos los gobernantes han tenido ese tema del código, vigente. Entonces, cuando en un momento determinado él veía que nosotros no queríamos, él entonces lo mandó en un proyecto de riesgos laborales y quería poner la cesantía a depender del sistema de riesgos laborales de Indopril, que ustedes conocen hoy, ¿verdad que sí? Pretendió meterlo por ahí. Eso armó un escándalo, una marcha, una confrontación, y en realidad estuvo a punto de provocar un gran problema en el país. Cuando nosotros fuimos al otro día de la marcha, él se sentó con nosotros ahí estaba Peralta, estaba Montalvo, estaba Juan Ariel Jiménez, y estaba el que era consultor jurídico. Flavio Darío Espinal. Flavio Darío Espinal. Ahí sentado, ¿verdad que sí? Entonces, La plana mayor del yo gobierno le digo, estaba ahí. él dice, ustedes hicieron una marcha, ustedes pueden traer aquí, no esa gente que ustedes trajeron, no, más ustedes pueden traer. Lo que me duele es que ustedes digan que yo les quiero quitar la cesantía a los trabajadores, porque eso no es verdad. Entonces, yo que estoy cerca de él, ¿verdad? Le digo, presidente, pero mire esto. Aquí dice que la cesantía laboral, a partir de la aprobación del Instituto de Protección a los Trabajadores de Riesgos Laborales, iba a ser pagada por los fondos de riesgos laborales, y usted sabe que eso no es posible. Mírenlo aquí. Entonces él, ven acá. Entonces dice, ¿y esto? Entonces le dice a Flavio, lea esto. Y Flavio lo lee y dice, sí, presidente, esto lo dice ahí. Se quedó callado, ¿verdad? Salió con nosotros y al siguiente día, señores,
era miércoles, y al siguiente día es una rueda de prensa. Esto que yo estoy diciendo aquí es inédito, ¿verdad? Sale Flavio Darío, retirando el párrafo de la ley que decía eso. Entonces yo dije, bueno, el hombre, aunque él supiera eso, pero frente a nosotros, ¿verdad? Evidenció que no, pero además tuvo tacto, ¿verdad? Claro. Porque evitó un problema. Presidente Abinader, usted sabe que yo fui muy amigo de su padre, de don José Rafael Abinader, porque yo iba a una tertulia que él hacía. Él llegó ahí a la confederación que antes yo dirigía, que era la CGT, ¿te recuerdas? Sí. CGT. Él llegó ahí y siempre éramos, y yo veía a Luis, a los otros hermanos, que cosa. O sea, había como una relación. Sí. Luis, por ejemplo, se desenvolvió con nosotros así. No lo estábamos apoyando en ese tiempo, recuerden, al PLD. O sea, yo después de la izquierda, el partido que yo apoyé, generalmente fue al PLD. No me organicé con ellos, ¿verdad? Pero sí lo apoyé, siempre. Estaba en su entorno, ¿verdad? Entonces, cuando perdió y cuando ganó, ¿entiendes? Entonces, Luis fue donde nosotros y nos dijo lo siguiente. Por eso yo creí que podía ganar unas elecciones, porque dijo, yo sé que ustedes están apoyando al PLD, pero yo como quiera, quiero que ustedes me oigan mi planteamiento, lo oigan, no importa con quién ustedes estén. Y fue su planteamiento, ¿verdad? A local nuestro. Y cuando ganó, uno de los primeros grupos que mandó a buscar fue a nosotros. Dijo, mire, yo quiero con ustedes un pacto, un acuerdo, no importa con quién ustedes hayan estado. Ahora, el tema es ese, que eso es él, Luis. El entorno de él, hay mucha gente sectaria, ¿entiendes? Y prejuiciada, que tiene otras actitudes. ¿Cómo quién? Dame tres nombres, líder. Sí, por ejemplo, Sarah Hatton en medio ambiente. Ay, Dios. Sí, pues, no quiero, Sí. ¿verdad? Porque me hablaste de Sí, sigue nombre. mencionando. Limber Cruz, agricultura. Ese hombre me tiene ahí, los operadores de máquinas pesadas, con una deuda que le tiene a esos operadores, ¿verdad? Que trabajan preparando tierra, abriendo caminos vecinales y demás. Y con el ministro de de Trabajo. millones de pesos. No, Luis Miguel de Can no. Luis Miguel de Can es una persona que hay que decirlo así. Me sorprendió un poco su comportamiento en el ministerio. Me sorprendió porque él tenía igual que ustedes el programa. Él tenía. Yo iba a uno de él, que tenía en CDN, en emisora, y yo iba a ese programa de televisión que él tenía. Y su actitud ahí ha sido una actitud evidentemente equilibrada. Es decir, no es una persona que... Mediador, un sí, caballero. Sí, es una persona caballerosa y de un comportamiento que es bueno. No se despeina por nada. Medio terco a veces, tú ves. Ajá, A veces asume posiciones. Por ejemplo, el día de la tormenta, el martes, ¿usted recuerda? Sí, Esto era había una reunión del código, ¿verdad? Y todo el mundo le estaba pidiendo que la propusiera. No, él la mantuvo. Él la mantuvo. Pero hermano, usted no está mirando que hay una tormenta, una cosa, está anunciando, qué es lo que cosa. Y le digo yo voy a ir, pero no se garantiza que todo el mundo vaya. ¿Se dio? Se dio, sí. Como insistió. ¿Y tuvo buenos resultados? Se dio precaria. Precaria, resultados. Pero se dio. Y dio resultado porque era exponer una visión de los temas sindicales para que los empresarios la oyeran y se la llevaran. Y así pasó. Don Pepe, dígame solamente, bien o mal, en este momento que se nos acabó el tiempo. ¿Vamos bien o vamos mal? Bien, yo creo siempre. Siempre positivo. Sí. Gracias, don Pepe. No se diga más por Top Latina.